UNED Derecho, videoclase. Vamos a exponer en esta videoclase los delitos de falsedades documentales. Dentro de las falsedades, la falsificación de documentos se puede dividir en dos grandes bloques, que es la falsificación de documentos públicos y falsificación de documentos privados. Y dentro de la primera, la falsificación de documentos públicos, tenemos la realizada por los funcionarios públicos, por particulares y por miembros de confesión religiosa. A través de la falsificación de documentos, lo que se ataca es la seguridad jurídica, ya que el bien jurídico protegido en este delito es el contenido que tiene el documento y su trascendencia en el tráfico jurídico. Por ello es fundamental comenzar con el concepto de documento que nos da el Código Penal en el artículo 26 y es el que se tendrá en cuenta para estos delitos. Y así en este artículo dice que se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o con cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Por lo tanto, lo que se afecta en este delito es el contenido que tiene el documento y su relevancia en el tráfico jurídico y los efectos que ello conlleva. Por lo tanto, se protege la seguridad jurídica. Dentro de la primera tipo delictivo, que es la falsificación de documento por autoridad o funcionario público, esta debe de realizarse en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto el funcionario abusa de ellas. Si la falsificación se realiza por autoridad o funcionario público y no es dentro del ejercicio de sus funciones, se considera como un particular. La conducta básica en la falsificación documental realizada por autoridad o funcionario está integrada por cuatro modalidades delictivas, por cuatro acciones. La primera es la alteración del documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales. Si la modificación no afecta a un elemento o requisito esencial, no sería constitutiva de este delito. Siempre tiene que tener un carácter esencial. Si se modifica o se altera algún elemento que sea inesencial, no sería constitutivo de delito de falsificación. La segunda modalidad delictiva se lleva a cabo simulando el documento en todo o en parte para inducir a error sobre su autenticidad. Se simula un documento inauténtico con apariencia de verdadero. Por eso se ataca a la seguridad jurídica. La tercera modalidad se realiza cuando se supone en un acto la intervención de personas que no la han tenido o se atribuye a las que han intervenido declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. Por lo tanto, aquí también hay una alteración o mudamiento de la verdad. Y en cuarto lugar, se recoge la falsedad ideológica, que consiste en faltar a la verdad en la narración de los hechos. Estas cuatro modalidades son las que integran este delito de falsificación de los documentos públicos, oficiales y mercantiles cometida por autoridad o funcionario público. Asimismo, también puede cometer este delito el responsable de una confesión religiosa, cualquier confesión religiosa que cometa las falsificaciones antes expuestas, siempre relativas a los actos y documentos que produzcan efectos en el estado de las personas o en el orden civil, que son aquellos que pueden expedir estas y realizar las responsables de las confesiones religiosas. Asimismo, la conducta que hemos visto antes se comete con dolo, que tiene que ser en directo, y también prevé el Código Penal el castigo de la imprudencia grave. Se castiga cuando la autoridad o funcionario, pues por imprudencia grave, que es sin observar la diligencia debida y con gran infracción del deber de cuidado exigido, pues comete alguna de las acciones, y también se castiga cuando esta autoridad permita que otra persona los cometa. Por lo tanto, por imprudencia grave, consiente que otra persona
otra autoridad o funcionario fuera del ejercicio de sus funciones, o bien un particular, realice cualquier tipo de falsedades en documento público, oficial o mercantil. También la falsedad en documento público, oficial o mercantil la puede cometer cualquier particular, no solamente los funcionarios públicos, pero en este caso las acciones que se puede realizar el particular se circunscriben a los tres primeros números que hemos visto anteriormente, a las tres primeras acciones, que es la alteración del documento, la simulación o suponer la intervención de personas que no la han tenido, y se excluye la falsedad ideológica. En este caso, la falsedad cometida por particulares no se castiga la falsedad ideológica. Asimismo, se castiga de forma independiente a la falsedad el tráfico de documentos de identidad falso, y aquí se realizará esta conducta de tráfico el que no haya intervenido en la falsificación, trafica de cualquier modo con un documento de identidad falso. Asimismo, también se castiga el que, a sabiendas de que este documento de identidad es falso, hace uso del mismo. Aquí no es necesario que exista contraprestación económica y puede ser o utilizar este documento o traficar con él con cualquier finalidad. En el tráfico generalmente sí que llevará una contraprestación económica, y el uso se realiza para usurpar la identidad de otra, utilizar un documento que no es el lugar. Asimismo, también se castiga el uso y el tráfico de estos documentos, aunque el documento de identidad la falsificación no se haya realizado en España. Si se ha realizado en otro estado que pertenece a la Unión Europea, o a un tercer estado, o también se haya adquirido en otro estado de la Unión Europea o de otro tercer estado, siempre que se utilice en España. Si la persona que lo utiliza es la misma que lo ha falsificado, pues solo se le castigará por la falsificación, porque la falsificación consume al uso. También se castiga el que presente en juicio, a sabiendas de su falsedad o para perjudicar a otro, un documento falso de público, oficial o mercantil. Aquí en este caso se castiga con la pena inferior a los falsificadores, y aquí también se castiga únicamente la conducta dolosa, tiene que ser con dolo directo, porque cuando el sujeto actúa a sabiendas, conoce que es falso y hace uso del mismo para perjudicar a otro, y cuando lo presenta en juicio, pues puede ser bien para perjudicar a otro o bien para beneficiarse él mismo. También se castiga a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supone o falsifica un despacho telegráfico u otro documento propio de estos servicios. Este es un delito doblemente especial, porque tiene que ser una autoridad o funcionario público y además que esté encargado de los despachos telegráficos. Por lo tanto, este doble requisito de la especialidad en cuanto al sujeto activo del delito. Asimismo, también se castiga al que, a sabiendas de su falsedad, pues hace uso de este despacho telegráfico para perjudicar a otro. Aquí tiene también es una conducta dolosa, que sabe que es falso, y además con la intención, que es un especial elemento subjetivo de lo injusto, de utilizar este despacho falso para perjudicar a otro. A continuación pasamos a la falsificación de documentos privados. Los documentos privados, el código no da un concepto de lo que es documento privado, como tampoco recoge un concepto de documento público. Por lo tanto, los documentos privados, por exclusión respecto a los anteriores, serán todos aquellos que no son públicos. En este caso, la falsificación se castiga siempre que sea con la intención de perjudicar a otro. Si la falsificación en un documento privado se hace para practicar o por mero divertimento, sin la intención de perjudicar a otro,
pues no se incluiría dentro del tipo delictivo. Las conductas típicas que se pueden realizar en los documentos privados se circunscriben a las tres primeras conductas recogidas en el artículo 390, que es la alteración, la simulación y suponer la intervención de personas que no la han tenido o manifestaciones diversas a las que hayan realizado, por lo que se excluye también las falsedades ideológicas que no se pueden realizar en documentos privados. Las conductas son estas y siempre tiene que ser con esa intención de perjudicar a otro. Igualmente se castiga el que, sabiendo que un documento es falso, lo presenta en juicio o para perjudicar a otro. Aquí esta conducta es igual que la que hemos visto en el caso de los documentos públicos, oficiales o mercantiles. Es también una conducta eminentemente dolosa porque sabe que el documento es falso y tiene esa especial intención de perjudicar a otro. El Código Penal también tipifica las conductas de los facultativos que expiden o libran un certificado falso. Y el Código también nos da un concepto de facultativo por el que habrá que entender todo el que tiene una titulación con rango universitario, como médicos, farmacéuticos, licenciados, graduados en Derecho, arquitectos, ingenieros. Entonces el certificado lo expiden sobre aquella materia en la que son competentes. El médico, por ejemplo, pues expedirá un certificado médico y el arquitecto pues expide un certificado en relación con el ejercicio de su profesión. La autoridad o funcionario público también se castiga en los casos en los que librare o expide un certificado falso con escasa trascendencia en el tráfico jurídico. También las autoridades o funcionarios expiden estos certificados y de aquí se excluyen los certificados relativos a la seguridad social y a la hacienda pública, porque estos sí que pueden tener trascendencia en el ámbito de la seguridad social respecto a enfermedades, bajas y otros supuestos, y en la hacienda pública pues también pueden tener trascendencia respecto a las obligaciones tributarias del obligado fiscal. Y también se castiga al particular que falsifica estos certificados. Asimismo, se castiga el uso y el tráfico de estos certificados falsos cuando se utiliza a sabiendas de que los mismos no son auténticos. Aquí no tiene que haber intervenido la persona que trafica o usa esos certificados falsos, no debe de haber intervenido en dicha falsificación. Y este uso o tráfico de certificados solamente se castiga cuando se realiza por particulares. Asimismo, también se castiga la falsificación o adquisición del certificado falso para su uso o tráfico cuando estos sean de otro Estado de la Unión Europea o de un tercer Estado, siempre que se utilicen en España. También se castiga cuando se hayan adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado. Y también se incluye dentro de las falsificaciones documentales la falsificación de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. Aquí la conducta típica consiste en alterar, copiar, reproducir o de cualquier otro modo se falsifiquen tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. Se incluye unos supuestos agravados, que es cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas, que es cuando se falsifican numerosas tarjetas de crédito, y también cuando los hechos se realizan dentro de una organización criminal que se dedique a estas actividades. Hay organizaciones que se dedican a reproducir o clonar tarjetas de crédito con los efectos económicos que pueden tener y el perjuicio para los ciudadanos y también para la economía del Estado. Se castiga
expresamente aquí la responsabilidad de las personas jurídicas cuando cometan estos delitos, y se establece una pena de multa de 2 a 5 años, además de otras penas y consecuencias que se les pueden imponer. Asimismo, se castiga la tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados que estén destinados a la distribución o tráfico. No solamente se castiga la falsificación, sino también la tenencia, porque el que puede ocurrir que el que tiene las tarjetas no sea la persona que ha llevado a cabo la falsificación. Si no se tipificara expresamente esta conducta, pues esta persona que tiene las tarjetas con la intención de su distribución o de traficar con ellas quedaría impune. Siempre tiene que ser con la intención de distribuirlas o de traficar con ellas. Si las tiene como mero coleccionista o por divertimento, pues tampoco se incluiría su conducta dentro del tipo. Lo que se castiga es la finalidad por los efectos que puede tener. También se castiga el que no interviene en la falsificación de estas tarjetas de crédito, débito o cheques falsos, pero la usa en perjuicio de otros y a sabiendas de su falsedad. Entonces son conductas que tienen lugar después de la falsificación e independientes de ella, y que es necesario su castigo precisamente por los efectos y los perjuicios que puede ocasionar. Asimismo, también se castigan a la persona que fabrica, recibe, obtiene o tiene materiales útiles o instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aquellos elementos que sirvan para realizar cualquier tipo de falsificación. Esto también pues, es una conducta que es importante castigarla, porque hay casos en los que sujetos distintos a los falsificadores tienen estos elementos. Por lo tanto, también se castigan para evitar en lo posible que se realicen estas acciones y faciliten que puedan llevarse a cabo las mismas. Asimismo, también se castiga el uso de un documento, despacho, certificado o documento de identidad falso realizado por quien no esté legitimado para ello. Entonces, aquí, en estos casos, la persona que utiliza estos documentos, aunque sean auténticos y no esté legitimado para ello, no pueda utilizarlos, pues también se le castigaría. Sería una conducta no propiamente de falsificación, pero sí que la persona que utiliza, aquí se incluiría la conducta de la persona que utiliza el documento de identidad de otro sin autorización del mismo. Con la finalidad queda excluida dentro del tipo, pero generalmente cuando una persona utiliza el DNI, aunque sea verdadero, de otra persona, es con la finalidad más inmediata sería hacerse pasar por él, con lo cual sería utilizar la identidad de otra persona. Bueno, pues aquí hemos recogido todos los supuestos de falsedades documentales. Son delitos que afectan a la fe pública, que atacan a la seguridad jurídica y que tienen gran incidencia en el tráfico jurídico. Por ello se tipifican todas estas conductas para preservar la seguridad jurídica y que el documento, el contenido del mismo, pues sea verdadero y se ajuste a la realidad.